Santiago capítulo 2, vamos a estar en los versículos 1 al 4. Esta sección, desde el versículo 1 hasta el capítulo 13, más o menos, va tocando la misma temática, pero decidimos separar estos pasajes porque si no, tocaríamos los temas de manera sustancial, profunda. Y sí queremos llegar a profundizar en cada pasaje. Le voy a pedir a uno de ustedes que lo lea. Aquí lo puse en sus pantallas. Alguno de ustedes lo puede leer en su Biblia o en la misma pantalla. Solo quiten el silencio de su micrófono, por favor, y lo pueden leer quien de ustedes desee. Hermanos míos, que vuestra fe sea nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Versículo 2, que si en vuestra relación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre vestido andrajoso. Versículo 3, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4, palabra de Jehová. Muchas gracias, hermano Manuel. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué conexión tienen estos versículos con el contexto anterior? Esto es importantísimo. Hemos martillado este principio de interpretación bíblica una y otra vez durante todas estas semanas. No podemos sacar un pasaje de su contexto, no lo podemos arrancar de ahí. Tenemos que estar pendientes de qué dice antes, también qué dice después, pero eso lo iremos desarrollando con el paso de las semanas. Ahorita estamos interesados específicamente en los versículos 22 al 27. Vamos a leer versículos 22 al 27. Aquí están también en la pantalla. ¿Qué conexión hay entre capítulo 2, versículo 1 al 4 y capítulo 1, versículo 22 al 27, que es el contexto inmediato anterior al pasaje que nos acaba de leer nuestro hermano Manuel? Alguien que lo lea, por favor, Santiago 1, 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, Dunia. ¿Qué conexiones lograron ver, mis amados hermanos, en estos versículos entre capítulo 1, versículo 22 al 27 y capítulo 2, versículo 1 al 4? ¿Qué conexiones hay ahí? ¿Cómo se relacionan estos pasajes? Está hablando de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es lo que enfatiza aquí, y no tan solo de una religión, ¿verdad? La religión no tanto de que sea religión, sino que sea pura, o sea, una mostrada por obras, ¿verdad? Es lo que veo aquí.
sin acepción de personas. Correcto. Es lo que dice, lo que está mostrando. Muchas gracias, William. Eso es muy importante. Cuando habla de la religión, nosotros analizamos esto la semana pasada, los que nos acompañaron lo recuerdan, la religión en el versículo 27 no es negativa, no es la gente hipócrita de aquella iglesia, religiosos, no. La religión en el versículo 27 es una mención positiva, es estos actos externos de asistir a la iglesia, a ofrendar, que están acompañados por un corazón que ama a Dios. ¿Cómo se demuestra este corazón que ama a Dios? Bueno, te preocupas por los huérfanos, te preocupas por las viudas en sus tribulaciones y te guardas sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera. La fe se demuestra en obras. La fe verdadera se demuestra en obras. Y este es un argumento de Santiago a través de toda la carta. Más adelante, ahí en el capítulo 2, estaremos estudiando que Santiago dice, muéstrame tu fe, ¿con qué? Con tus obras. Y si se fijan más atrás, por aquí en el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, o sea, obedientes a la palabra, no tan solamente oidores. Ahí hay mucha conexión con los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Porque el que es obediente a la palabra de Dios, su fe en el Señor Jesucristo será sin acepción de personas. Amén. Todo esto está conectado. Santiago está hablando acerca de las personas que son verdaderamente salvas, la verdadera fe, ¿sí? ¿Cómo se demuestra esta verdadera fe? ¿Cómo se vive esta verdadera fe? Santiago es una carta muy práctica. Recordemos que Santiago escribió esta carta a creyentes que estaban en la dispersión, que habían salido huyendo de Jerusalén, evitando la persecución. Y allá en la dispersión, a lo largo del Imperio Romano, ellos estaban siendo tentados a tirar la toalla, a abandonar la fe, a empezar a vivir una vida de cristianismo falso, podemos llamarla así. Pero dice Santiago, no, hermanos, no se equivoquen. Aún a pesar de las pruebas que están viviendo, Dios quiere que ustedes vivan en obediencia a Él. No se equivoquen. La verdadera fe en Cristo se demuestra en obras, se demuestra con obras, se demuestra en obediencia. Exactamente lo mismo que Cristo dijo. Si me aman, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Es exactamente el mismo principio de Santiago, el mismo principio del apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1 y capítulo 2, el mismo principio de Pablo en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, es el mismo principio de Pablo en Efesios capítulo 5, capítulo 6, es el mismo principio de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 6, 5, 6 y 7, es el mismo principio. La fe se demuestra cómo yo vivo, cómo hablo, cómo trato a los demás. La fe se demuestra, mis amados hermanos. Si tú dices que crees, pero vives como si no creyeras, entonces, dice Primera de Juan 1, eres un mentiroso. Esto es muy importante, mis hermanos, y lo tenemos que recordar una y otra vez. Ok, vamos a avanzar. Oh, y hay otra conexión, que no se me olvide. Versículo 27, ¿qué dice? La religión pura y inmácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué dice, mis hermanos? Visitar a los huérfanos y a las viudas. Las viudas en sus tribulaciones. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Viene de hablar de los viudas y de los huérfanos. Y ahora va a hablar de los pobres que entran a la congregación. Entonces, Santiago está pensando ahí en el versículo 27, ¿verdad? Que hemos dicho que al parecer, esto no es seguro, pero parece ser que Santiago, la carta de Santiago es una colección de sermones de Santiago que se compilaron y se mandaron a los hermanos en la dispersión. Y Santiago está quizá aquí predicando y cuando empieza a hablar de los huérfanos y de las viudas, se imagina algunos hermanos que viven ignorando a los pobres y prefiriendo a los ricos. Entonces Santiago empieza a hablar de esta relación de la iglesia, la congregación con los pobres o los ricos que entran a la asamblea. Ok,
Entonces, vamos a ir a un par de preguntas, mis amados hermanos, sobre nuestro pasaje hoy. Ya vimos la conexión de Santiago 2, 1 al 4 con Santiago 1, 22 al 27. Ya la vimos la conexión. La vida del cristiano es una vida de obediencia a Dios. El creyente verdadero no hace excepción de personas porque se preocupa por los pobres, por los huérfanos y las viudas. No le da preferencia a los ricos, por así decirlo. Ahora, de nuestros versículos, Santiago 2, 1 al 4, ¿qué dicen estos versículos sobre Dios? Quizá, ojo aquí, atentos, quizá no sea una declaración explícita acerca de Dios, quizá está implícita ahí. ¿Alguno de ustedes que quiera responder? ¿Qué dicen estos versículos, Santiago 2, 1 al 4, acerca de Dios, de nuestro Dios? Hermana Leslie, puedes Que no tienes que ser rico o pobre. Dios le da oportunidad a todo el mundo por igual. Y nosotros somos los que tenemos que, ¿verdad? Abrir los ojos y darnos cuenta de qué es lo que Él quiere para que nosotros hagamos con otras personas también, porque tenemos que ministrarle a otras personas, estar pendiente a su vida espiritual, ¿verdad? Y pues no son ciertas personas, tú escoger así, este sí, este no. Es todo el mundo que Dios nos da esa oportunidad de poder ministrarles. Gracias, hermana Leslie. Diste en el clavo ahí. Dios no hace excepción de personas. Dios no practica favoritismos. Dios no divide a personas en base a apariencias, clase social, dónde viven, etcétera, ¿sí? Él no se lleva en relación solo con aquellos de la alta alcurnia o con los que aparentan ser grandes. No. Y hermanos, siendo un poquito más específicos, ¿cómo demostró Dios que Él no muestra favoritismo, sino que Él alcanza a todo tipo de personas? ¿Cómo demostró Dios en su máxima expresión que Él no muestra parcialidades y favoritismo? La salvación Con la salvación, está bien. de los gentiles y los no gentiles. Correcto, el pueblo de Israel era su pueblo, ¿verdad? Su pueblo, pero Dios los salvó, los rescató. También a nosotros los gentiles. Eso iba a decir, pastor. Nosotros es un ejemplo. Sí. Es que también él demostró no tener favoritismo entregando a su hijo en la cruz. No tuvo ese de apegarse a su hijo, sino que por el mismo amor se despegó de él y aceptó ese mismo sacrificio para con nosotros, siendo nosotros pecadores. Así es. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? ¿Cómo fue la vida? Pura. La vida del día a día de Cristo. Pura. Un muy humilde. ¿Con qué tipo de personas se relacionó Cristo? Con todo tipo de personas. Con todo tipo de pecadores. Ahí Dios demostró que Él no hace excepción de personas, porque cuando Cristo vino, mis hermanos, Él bien tuvo relaciones con Mateo, el publicano, que era, podemos decir, una persona bastante rica económicamente, y tuvo relaciones con pescadores, que eran trabajadores del día a día, y tuvo relaciones con prostitutas, y tuvo relaciones con todo tipo de personas. Se sentó a la mesa con todo tipo de personas, tanto con fariseos, como con sacerdotes, como con altos mandos del Sanedrín, que era la Corte Suprema de Justicia y el gobierno, literalmente el gobierno de Israel. Así como habló en Juan 3 con Nicodemo, ¿recuerdan? Que era del Sanedrín, era uno de los, como dirían, no sé, creo que en Venezuela, de los cuarto bates, era un grande en Israel, Nicodemo. Así habló también con la mujer en el pozo
de Samaria, con una samaritana, con una persona que un israelita jamás hubiera cruzado palabra. Además, era la hora del día cuando las mujeres de mala reputación llegaban al pozo a traer agua. O sea, que era... Limpió un leproso también, imagínate que no se le arriman a uno que porque uno tiene fiebre, a un leproso lo limpió. Con leprosos, con enfermos, con generales del ejército, con oficiales, con siervos, con esclavos. Jesucristo demostró que Dios no hace acepción de personas. Gracias, gracias, hermanos. ¿Qué dicen estos versículos sobre el ser humano? Siguiente pregunta. ¿Qué dicen Santiago 2, 1 al 4 sobre nosotros los seres humanos? Que nosotros sí hacemos acepción de personas muchas veces. Nosotros sí hacemos acepción de personas muchas veces. Así es, por eso viene el mandato. No hagan acepción de personas. Somos preferencistas. Así es, así es. Escucha lo que dice el pastor MacArthur en su comentario de Santiago. Los seres humanos, aún los cristianos, no tendemos por naturaleza a ser imparciales. Tendemos a encasillar a las personas en categorías predeterminadas, clasificándolas por lo que parecen, por sus ropas, su raza, su etnia, su condición social, su personalidad, su inteligencia, su riqueza y poder, por el tipo de auto que maneja y por el tipo de casa y vecindario en el que vive. Y más adelante él dice que al igual que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo, los creyentes debemos tratar al obrero que recibe menor salario con el mismo respeto con el que tratamos al presidente del banco o a alguien de la más alta sociedad, y tratar a los que pudieran trabajar bajo nosotros con la misma imparcialidad o dignidad que le damos a nuestros jefes. Qué fácil es para nosotros, ¿no es cierto?, tratar mal a alguien inferior. Y cuando viene el jefe, pues... no sé, hacer que le servimos de todas maneras, ¿no? Y siempre cordialmente. Los seres humanos somos así, en muchos tratos. Hay padres que muestran favoritismos con sus hijos, lo cual, por cierto, es destrucción para los hijos. Es destrucción literalmente para una familia. Muchos padres, y quizá ustedes vivieron en casas así, donde ustedes sabían que el niño bonito de la casa era otro. Ustedes eran el patito feo, ¿no? Sí, eso es verdad. Nosotros los seres humanos somos así. Nosotros los seres humanos somos así. Marcamos diferencia, tenemos favoritismo, tratamos mejor a unos que a otros, mostramos parcialidad. ¿Qué más dicen estos versículos, hermanos? Quizá alguien que no haya participado aún acerca del ser humano. ¿Qué más? Que somos malos para juzgar, juzgamos muy rápidamente acerca de la apariencia o simplemente al mirar a alguien ya estamos juzgando sin conocerlo primero. Excelente observación, hermana Blanca. Gracias por traerlo. De verdad que esto es muy importante. Yo digo que a veces me creo la cuarta persona de la Trinidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, que creo lo que el otro vale por cómo se mira de afuera. Como si yo conociera el corazón, como si yo conociera las motivaciones de la persona. Y estoy juzgando, como lo dijiste, Blanca, ahorita, por apariencias, por cómo la gente... Eso es terrible. Básicamente yo me estoy diciendo, yo soy Dios. Yo puedo juzgar a esta gente. Yo puedo darle un estándar en mi mente de acuerdo a lo que yo percibo de ellos, porque mi juicio es infalible. Wow, eso es serio, mis amados hermanos. Eso es serio. Casi nos estamos poniendo en la posición de Dios. Nos estamos poniendo en la posición de Dios juzgando hasta a las personas, atribuyéndole algún tipo de posición por apariencia o favoreciéndoles por apariencia. Yo creo que alguien quería comentar algo. Sí,
también puedo ver, parece ser que nosotros los seres humanos tenemos más a veces una fe conceptual, o sea que ante las situaciones de la vida y cosas que estamos supuestos a hacer, no lo hacemos. Porque cuando dice Pues, de fe pero no tiene obras. sí. ¿Puedes ampliar un poquito ahí? Estás, me imagino, en el capítulo 1, ¿verdad? Sí. Y hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras. En ese sentido. Sí. Sí, en el capítulo 2 también menciona la fe. Oye, yo me equivoqué con el versículo. No, Tranquila. Vamos a hacer una prédica con ese versículo. No se preocupe. Yo me perdí. es muy importante que nosotros nos metamos bien en estos versículos, mis hermanos, porque tienen mucho que decirnos a nuestro día a día de la vida de nuestra familia, de la vida con nuestros hijos, de la vida con los demás, en nuestro empleo, de la vida en la iglesia local. ¿Cómo tú ves a los pastores? ¿Cómo los diferencias? ¿Cómo tú ves a tus hermanos de la iglesia? La casa donde viven, el barrio. Estos versículos nos dicen mucho acerca del ser humano. Nos dicen muchísimo acerca del ser humano, acerca de nosotros mismos, de la condición de nuestro corazón caído. Al estudiar este pasaje recordaba mucho los hermanos que estamos en el plan de lectura de la Biblia. Recordarán que hace poco leímos de que Samuel ungió a David como rey sobre Israel cuando David era un jovencito todavía. Primera Samuel capítulo 16 dice que cuando Samuel vio entrar al grandote de los hijos de Isaí, dijo, wow, este es. Y Dios dijo, no. Fíjense conmigo ahí en Primera Samuel 16, ¿cuáles fueron las palabras que Dios mismo usó? Primero de Samuel capítulo 16, en el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Otra cosa que aprendemos de estos versículos de Santiago 1, 2, 1 al 4, es que nosotros somos limitados, los seres humanos somos limitados. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Los seres humanos somos limitados, nuestro juicio es limitado. Nosotros no conocemos todo lo que hay en el hombre. Nosotros no conocemos todo lo que hay en el hombre. También estos versículos nos enseñan que somos orgullosos, menospreciamos a otros. Menospreciamos a otros quizás por la ropa o quizás por la manera de caminar o quizás por alguna limitación física o quizás por la manera en cómo está su casa cierto día que tú llegaste y menospreciamos a otros. En otras palabras, estos versículos nos muestran mucho acerca del corazón del ser humano, muchísimo. Nuestro orgullo, nuestra vanagloria, el pensar que tenemos el derecho de tratar a unos mejor que otros, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles del trasfondo histórico, algunas definiciones también de los versículos, mis amados hermanos. En el versículo 1, nosotros vemos la palabra fe. Y a veces de inmediato pensamos en fe, en creer, ¿verdad? En eso que habla Hebreos. De fe es creer lo que no podemos ver. Pero cuando Santiago habla aquí de fe, se refiere a la fe cristiana en su totalidad. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, en otras palabras, que su vida cristiana como un conjunto, que su vida como creyentes sea sin acepción de personas. Eso es lo que está diciendo Santiago.
Y cuando habla del glorioso Señor Jesucristo, Santiago está escogiendo sus palabras de manera muy específica. El Espíritu Santo está revelando sus palabras de manera muy específica. Es el Señor Jesucristo, pero es el glorioso Señor Jesucristo. Y algunos comentaristas dicen que esto se debería traducir mejor: el Señor Jesucristo, el Señor de gloria. En otras palabras, Santiago te está poniendo en perspectiva. Si el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, bajó de su trono en gloria y vino a nacer en un pueblecito llamado Belén, en un establo prestado, vino a nacer de una adolescente pobre, vino a nacer en una familia de los más pobres, que cuando fueron a hacer el sacrificio por el nacimiento de Jesús, que todo familia judía tenía que hacer un sacrificio cuando un niño nacía, ofrecieron lo menos que se podía ofrecer, según la ley de Moisés. Jesús vino y ministró en regiones, mis amados hermanos, que eran ignoradas por los judíos en Jerusalén. Galilea, Nazaret. Incluso se acuerdan lo que dijo uno de sus discípulos cuando le dijeron ahí en Juan capítulo 1, encontramos al Mesías, viene de Nazaret, dijeron. ¿Y qué preguntó él? ¿Algo bueno puede venir de ahí? ¿Algo bueno? ¿Hay algo bueno de ahí? Y Jesús ministró a este tipo de gente. ¿Quién Jesús? El Rey de Gloria, el glorioso Señor Jesucristo. Acuérdate de dónde viene Jesús. Acuérdate cómo se humilló. Eso es lo que Santiago está diciendo. Recuerda, Él es glorioso. Él viene de su trono. No, tú no lo tratas del tú a Él. No. Él descendió de su trono y le prestó atención, como nos decía nuestro hermano William, ¿verdad? A los leprosos. Le prestó atención a los pobres, a las prostitutas. Le prestó atención a los niños, que como recuerdo siempre que nos predicó nuestro pastor Fidias cuando él predicó un sermón del Evangelio de Marcos, que los niños eran ignorados, como no podían aportar a la casa, eran nada. Los niños eran nada en la sociedad de Jesús. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y los puso como ejemplo de fe. Si ustedes no son como estos niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y Jesús los atendió. A estos que la sociedad consideraba nada, Jesús los atendió. ¡Wow! Este glorioso Señor Jesucristo, se sentó ahí en el pozo en Samaria a platicar con una samaritana de mala reputación. Lo que otros dirían, uy, no, a eso yo no me le acerco, jamás. Jesús se sentó a comer con ellos. El glorioso Señor Jesucristo. Ahí está nuestro ejemplo. El glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo tú vas a hacer acepción de personas si tu Señor de gloria nunca hizo? Santiago está preguntándote, amado hermano, amada hermana, y aquí me estoy saltando a la aplicación ya, pero Santiago te está preguntando, ¿cómo te atreves tú a hacer acepción de personas? ¿Cómo te atreves a mostrar favoritismo? ¿Qué te crees? Hermano, ¿qué te crees? Hermana, ¿qué te crees mostrando favoritismo a tus hijos? ¿Qué te crees mostrando favoritismo ante gente? ¿Qué te crees tú viendo a un pastor superior al otro? Eso es lo que Santiago está diciendo. Si Cristo, que bajó de la gloria, no mostró favoritismo, ¿qué te crees tú? ¿Quién eres tú para mostrar favoritismo? Por más grande que seas, por más inteligente que seas, por más linda tu casa, no es válido mostrar favoritismo. No combina la fe en el glorioso Señor Jesucristo con mostrar favoritismo. Si tú dices, yo creo en el Señor Jesucristo y muestra favoritismo, tú estás diciendo, no creo en el Señor Jesucristo, porque este es el Señor de gloria. Este es el Señor de gloria. La palabra congregación ahí en el versículo 2 literalmente es sinagoga. Y es obviamente una referencia a que Santiago está escribiendo a judíos, mayormente, gente de Jerusalén que escaparon por la persecución, mayormente judíos, ellos estaban acostumbrados. Y Santiago les pinta una imagen en el versículo 2 de un hombre que entra a la sinagoga, a la reunión, al lugar de reunión,
con anillo de oro y ropa espléndida. Hermanos, yo creo que la mayoría, si no todos los que leyeron esta carta o los que escucharon esta carta leída en el primer siglo, habían visto alguna escena así, estar en la sinagoga y que entrara un rico. Y Santiago les está pintando esta escena ahí. Entonces, cuando habla de anillos de oro, el pastor MacArthur de nuevo nos explica que hay algunos informes de que en el mundo antiguo las personas más ostentosas llevaban anillos en todos los dedos, menos en el del medio, para mostrar su estatus económico. Es como hoy, las personas que se compran un Ferrari o un carro de estos costosísimos, solo para mostrar su poderío económico. Exactamente así era antes también. No ha cambiado nada. Lo único que ahora hay Ferraris y antes, pues, carretas quizá. Algunas fuentes antiguas, dice el pastor, que incluso algunas fuentes antiguas indican que incluso había negocios de alquiler de anillos, exactamente como hoy. Hermano, tú te puedes rentar uno de mis carros favoritos, ¿no? Un Porsche 911, rentarlo por $2,000 y ir de fantoche a una fiesta que te inviten, ¿no? Que llegaste en tu carro deportivo. Eso mismo hacían antes. Puedes rentar el que tú quieras. Mira, el que tú quieras. Puedes rentar vestidos de lujo, trajes de lujo para ir a aparentar cosas. Increíble. Los seres humanos, mucho ha cambiado en lo externo, pero en lo interno, nuestro corazón, wow, seguimos siendo iguales. Ropa espléndida, eran prendas brillantes, llamativas, que generalmente usaban la gente rica, llamar la atención, ¿no? Aquí ya llegó. Y cuando habla de un pobre, algunos miembros en las iglesias del primer siglo eran ricos, económicamente hablando. Podemos pensar en Lidia, en Filipenses, que era una vendedora de púrpura y ella hospedó a los misioneros en su casa. Tenía suficiente espacio para una banda de misioneros. Esto habla de una casa grande. Cornelio, otro hombre de muchos recursos económicos en Hechos capítulo 10, que mandó a llamar al apóstol Pedro. Habían muchas personas ricas y han habido a lo largo de la historia del cristianismo, pero la mayoría han sido pobres, de gente con escasos recursos, con pocos recursos. Entonces la mayoría eran pobres. En aquellos que estaban leyendo la carta de Santiago, en el versículo 3 dice: siéntate tú aquí en buen lugar. Es un lugar de honor, más cómodo y destacado. Las sinagogas y los salones del primer siglo tenían a veces bancos alrededor de la pared exterior, como pegados a la pared, y un par de bancos delante. La mayoría de la congregación se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo o estaba de pie. Había un número limitado de buenos asientos. Y cuando dice bajo mi estrado, obviamente un lugar de sumisión, que estaba mostrando un grado menor. Cuando los Salmos o el Nuevo Testamento habla también de la victoria final de Cristo, habla que los enemigos de Cristo serán puestos bajo el estrado de sus pies. Es más o menos esta figura de humillación. Tú eres menor que yo, por eso siéntate allá abajo. Y finalmente, mis hermanos, el versículo 4, distinciones, cuando dice ahí: no hacéis distinciones entre vosotros mismos. Distinciones quiere decir parcialidad. No son parciales entre ustedes. No están tratando de igual a todos. Distinciones también se refiere a favoritismo. Están mostrando que favorecen a unos en lugar de otros. No hacéis distinciones y venís a ser jueces. Esta pregunta es una pregunta retórica. Trae la respuesta incluida. Sí, ustedes están haciendo distinciones. Ustedes vienen a ser jueces. Y esa frase, jueces con malos pensamientos, es muy rica en significado. Literalmente, jueces con malas intenciones. Jueces con malas intenciones. Con malas motivaciones. ¿Por qué tenemos favoritismo? ¿Por qué mostramos favoritismo, mis amados hermanos? Porque tenemos malas motivaciones. En América Latina, yo creo que todos ustedes saben, todo se maneja por contactos, ¿no es cierto? Por contactos.
Yo tengo un contacto aquí, el diputado de quién sabe qué partido, y aquí el congresista, y aquí el gerente de aquella empresa, y yo voy a conseguir mis papeles aquí, mis documentos, y conozco al médico tal, y al licenciado tal, y al abogado tal, todo es por contacto. Entonces, si trato bonito al que tiene dinero, el que tiene dinero me va a incluir ahí, pues en su testamento, ¿no? Algo así. Malas motivaciones, malas intenciones. El tener favoritismos muestra el mal corazón, la maldad del corazón, la rebeldía del corazón. Ahora, preguntas de aplicación para concluir. ¿Hay algo por lo cual alabar o agradecer a Dios, mis amados hermanos, en este pasaje? ¿Hay algo por lo cual alabar o agradecer a Dios en este pasaje? Quien quiera opinar puede quitar el silencio de su micrófono y compartir lo que esté pensando. Vemos de él que no hace acepción de personas y que por la inspiración del Espíritu le da a Santiago el que esas cosas sutiles que suceden en nuestras reuniones son de importancia. O sea, quizás hasta la misma persona en una congregación dicen, bueno, pero es que yo no soy tan importante, déjame sentarme aquí, mira, yo no estoy tan bien vestido, pero el Espíritu Santo le inspiró a Santiago demostrarnos que no, que eso es algo repugnante delante de Dios. Dios no es así. Eso entra en la lógica humana, pero Dios no es así. Todos somos iguales en dignidad delante de Él. Gracias, gracias, Pastor Fidias. Hermanos, si Dios tuviera favoritos, ¿tú crees que tú serías uno de ellos? Yo estoy seguro que yo no. Yo estoy seguro que yo no. Yo menos, pastor. Yo estoy seguro que yo no. Nosotros, en cuestión de merecimientos, ustedes saben lo que merecemos, hermanos. La merecemos muerte. el infierno por la eternidad. Eterna. Por la eternidad. Sí. Sin misericordia y sin gracia. Dios no nos escogió a nosotros por ser los bonitos de la cuadra, los inteligentes de la cuadra. No, no, no. Él no vio el potencial en nosotros. No, mis hermanos. Dios no nos escogió por eso, por pura misericordia. Para la alabanza de la gloria de su gracia, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. La alabanza de la gloria de su gracia. Y gloria a Dios que Él no tiene favorito, como mencionaba Blanca hace un momento. Él no se quedó solo con los judíos. Jesucristo también vino a rescatar gentiles. Y nosotros entramos a esta salvación por la pura gracia de Dios. Hay mucho que agradecer aquí a Dios, especialmente que Él no tiene favoritos, que Él no muestra parcialidad. Importantísimo esto. ¿Hay un pecado a evitar o confesar? Es muy claro, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿Alguien lo quiere mencionar? No hacer acepción de personas. El orgullo. El orgullo, sí, el orgullo. El orgullo de creernos algo, creernos en una posición de juzgar a otro por su apariencia, por su casa, por su auto, por su ropa, por sus lentes, por su maquillaje, por sus zapatos, por saber un idioma o dos o tres más. El orgullo. ¿Alguien más, mis hermanos? Simplemente por creerse más que otros. Es algo sencillo y es algo natural del ser humano, de a veces creerse más que otros. Eso luce y reluce a cada momento y es lo que más deberíamos de evitar. Así es. También podría ser la conveniencia, porque si mostramos favoritismo por alguien es porque queremos algo de esa persona que nos conviene para nuestra vida. Así es. Y fíjate que el mostrar favoritismo no es por amor al otro, es para que la persona luego me pague a mí, me responda a mí bien y me trate a mí bien. Y tienes toda la razón, Blanca, gracias. ¿Alguien más, mis hermanos, algún pecado a evitar o confesar? Yo no los miro a todos, así que solo pueden hablar directamente. Ok, yo puse el orgullo, la vanagloria, pretendemos tomar el lugar de Dios, como dice el versículo 4, haciéndonos jueces con malos pensamientos, juzgando a los demás y a nuestros hermanos, somos pretenciosos, juzgando a los demás.
Y que el Señor nos ayude a no ser así como dice Santiago, sino que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona y que nos transforme. Así es, así es. Fíjense que, gracias, Rosemary, yo he trabajado en iglesias y recuerdo, en varias iglesias, y recuerdo una en específico, que el pastor me decía, Daniel, a ese no lo pongo yo a liderar nada porque es chaparrito y regordito, ¿verdad? Y da una mala, no transmite una buena impresión a la gente. Necesitamos gente alta, rubia, sí, esbelta. Literalmente, yo no les estoy exagerando, mis hermanos, yo no les estoy exagerando. Y en una ocasión, él me dijo, búscate a alguien para que dé un testimonio de los grupos en casa, cómo está siendo de bendición para él el domingo en el púlpito. Y cuando yo traje 2 hermanos muy humildes de Guatemala, muy humildes de Guatemala, que hablaban español bien, pero también hablaban el dialecto indígena de ellos. Y yo le dije, aquí están, hermano. Y me agarró al lado y me dijo, esos no, están chaparritos y morenitos. Esos no. Mejor yo los busco, me dijo. Y claro, buscó al licenciado y al doctor, alto y con pues presencia pública, no sé, algo así estaba buscando él. Y también, hermanos, esta situación es tan prevalente en la iglesia hoy en día. Yo estaba platicando con unos hermanos de un ministerio como Daniel, el pastor Daniel de Tampa. Y llegaron y me dijeron, no, ahorita no tenemos tiempo para eso. Pero después los contacté como el director de otro ministerio, de este otro ministerio. O sea, ya no era el pastor Daniel de Tampa, sino era el director de este ministerio que es más conocido. Y ahí sí estaba muy atentos y muy para servirle y en todo lo que usted quiera y en todo lo que usted requiera. Y estos son ministerios que ustedes conocen, mis amados hermanos, que si yo les digo cuáles son, se les rompe el corazón. Les rompo la burbuja que tienen de estos ministerios. Estos son líderes, hermanos y hermanas que ustedes admiran, que yo sé que ustedes admiran porque ustedes me lo han dicho. Hermanos, esto es muy prevalente en la iglesia. Esto es muy común en la iglesia. Llegas tú, un don nadie, y no te hacen caso, te ignoran, te hacen a un lado. Pero llega otro que viene con el nombre de director de no sé, de quién sabe qué, o el nombre de yo soy el doctor quién sabe cuánto, y a ese rápido, y lo traen en bandeja de plata, y parece estrella de Hollywood. Hermanos, esto es en la iglesia sana que le llamamos nosotros, en la iglesia reformada que le llamamos nosotros, en la iglesia que nosotros decimos, ese es el ejemplo. Eso pasa en la iglesia, mi hermano, mi hermana. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cómo miras tú a tus pastores? ¿Los miras con favoritismo? ¿Prefieres a uno encima del otro? ¿Por cómo se viste? ¿Por cómo luce? ¿Por cómo habla? ¿Cómo ves tú a tus pastores? ¿Cómo ves tú a las hermanas y hermanos de la congregación? Hermano, este es un asunto tan serio que Dios odia la parcialidad. Dios odia el favoritismo. Dios lo odia. Él no hace favoritismos. Y toda la Biblia habla de eso. Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Deuteronomio 10:17, Deuteronomio 1:17, etcétera, 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 etcétera. En mi investigación para este estudio, no sé, habían como, ¿qué será? 40 pasajes que hablan de que Dios no hace favoritismo. Hermano, cuando Dios te mira a ti sentado en el banco de la iglesia y diciendo, no, este pastorcito, este no da la talla ahí en el púlpito. Hermano, eso es una abominación contra Dios. Eso es una abominación contra Dios. Todos los pastores podemos mejorar en algo. Pero cuando tú menosprecias a un pastor y lo tomas en menos y prefieres a otro, hermano, esto es una abominación contra Dios. Esto es tan prevalente en la iglesia, mis amados hermanos, que da miedo.
cómo nos tratamos unos a otros. Yo he escuchado creyentes de años, de 30 años, menospreciar a hermanos porque no viven en ciertos barrios, en ciertas comunidades, en ciertos lugares de la ciudad. Y solo los que viven de esta calle para acá nos llevamos bien, los demás no. Esos son eso está en la clase baja del barco. Hermanos, nosotros no tenemos un Salvador que es así. Nosotros no tenemos un Salvador que es así. Nosotros tenemos como nuestro Salvador y nuestro ejemplo al glorioso Señor Jesucristo. Al glorioso Señor Jesucristo. Es más, yo he visto cristianos tener favoritismo entre sus hijos y preferir a uno más que otro. ¿Cómo se te ocurre, papá? No hagas eso. Pide ayuda. Haz lo que sea para romper esas líneas de favoritismo en tu casa. Y si tú dices, no, todos son iguales aquí, vas a estar como un familiar mío que decía, a todos los amo igual. Mira, todos como los dedos de mi mano. A todos los amo igual. A todos. Sí, claro, como los dedos de la mano. Sí, uno está más arriba que todos los demás. Hermanos, si tú tienes favoritismo en tu casa, tus hijos te lo van a decir. Pregúntales. Tus hijos te lo van a decir, pregúntales. Tu esposa, tu esposo te lo va a decir, pregúntales. Pregúntales. Pregúntales humildemente, sin poner excusas. Pregúntales y busca ayuda. No guardes favoritismos en tu hogar. No guardes favoritismos en tu hogar. Vamos a terminar ya, mis amados hermanos. ¿Cómo puedo orar después de haber estudiado este pasaje? ¿Cómo puedo orar después de haber estudiado este pasaje? ¿Quién quiere comentar algunas peticiones que podemos hacerle a Dios en base a lo que nosotros hemos estudiado hoy? Que el Señor guarde nuestro corazón de prejuicio, del orgullo, de creernos mejor que los demás. Sí. Y de ver, una de mis oraciones porque lo he estado viviendo en carne propia, es que a veces podemos tender a juzgar a los otros porque están en una situación desafortunada, no como la situación de uno. Entonces, que el Señor guarde nuestros corazones de ver a las demás personas como Cristo las ve. Creo que esa es una de mis oraciones desde que entré al sistema Foster, y es ver a las mamás, ver a los papás con ese amor que Cristo los ve, no como yo los vería, sino como Cristo. Esa es una muy, muy buena petición, Vicky, gracias. Otra petición, pastor, que Dios nos haga humilde, porque muchas veces de esas críticas y todo eso que hacemos, esas murmuraciones que hacemos contra hermanos, es porque somos orgullosos y nos ponemos por encima, contrario a lo que dice la Biblia, que nos pongamos por debajo de los demás. Así es, Kidani, gracias. Pastor, el rey David, en uno de los salmos, o en muchos salmos, él explica bien cuando ora al Señor y le canta al Señor, ¿verdad? Oraciones cantadas o alabanzas, de que lo humille, porque verdad que es lo que necesitamos nosotros, y yo creo que deberíamos de pedirle al Señor que nos humille en esa manera de ir acabando con el orgullo, con la prepotencia o con todos estos males que nos asedian a nosotros. Son cosas que van en ese equipaje que no queremos dejar. Y solamente Dios puede ayudarnos a ir soltando todo ese peso que traemos encima para poder llevar una carrera más liviana, correr más dignamente con el Señor, porque son cosas que verdaderamente, hasta que no leemos la palabra explicada y entendida y enseñada por el Espíritu de Dios, no podemos llegar a una conclusión de verdaderamente qué es lo que Dios quiere. Y yo creo, ahorita en este estudio, creo que para mí yo lo hago y yo lo pido, ¿verdad? De que el Señor lo humille más a uno, porque pues a veces uno se vuelve muy prepotente y muy orgulloso, y son cosas que le hacen daño a uno. A nadie más le hacen daño sino a uno, y con una actitud así uno no puede predicarle a nadie.
porque es un mal ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Julián. Que Dios nos humille, nos haga humildes. Leslie. Pastor, que usemos como ejemplo a Jesucristo, porque Él, todo lo que hacía, Él lo hacía, Él no humillaba a la gente, Él trataba a todo el mundo por igual. Cuando perdonó a la samaritana, todo lo que él vivía nació en un sitio, ¿verdad?, que no era de personas ricas. Todas podemos usar su ejemplo y que él nos cambie nuestro corazón de esa forma, que seamos humildes, no seamos orgullosos. Porque el ejemplo verdadero es él, porque él lo vivió y nos enseñó cómo se debe hacer. Otra petición sería con respecto a los pastores de nuestra iglesia es, no sé si ustedes se acuerdan cuánto oramos por pastores y el Señor nos ha dado los pastores que Él puso ahí. Entonces, es simplemente orar, seguir orando por ellos, no tanto ver quién es y cómo va y estar señalando, sino más bien es dar gracias al Señor porque Él es el que nos ha dado los pastores. Uh-huh. Entonces, que nos dé ese amor por ellos y paciencia. Gracias, Vicky. Una oración que me llega es que estaba pensando en la tentación que tenemos a veces en el cristianismo viendo esto, de tampoco discriminar a los ricos, porque a veces es bueno tener claro, no marginar al pobre, pero tampoco rechazar al rico. Sí. Muy excelente comentario, Fidias. Gracias por traerlo. En varios comentarios que leí para este estudio, decía, aquí el problema no es el rico entrando vestido de esa manera, ni el pobre entrando vestido, identificándolo como pobre, sino nuestra reacción a ellos. Si no tenemos favoritismo, no lo tendremos ni para uno ni para otro lado. Ni para uno ni para otro lado, ¿verdad? Así es, ni para el rico ni para los pobres, mostrando esta preferencia, ignorando al otro o abandonando al otro. Por supuesto que no. Cuando Vicky estaba compartiendo esta petición de ver a las personas como Cristo las ve, recordé 2 Corintios 5:16 que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A nadie ya lo conocemos con los estándares del mundo. Ya no. Ya no estamos para validar estándares de acuerdo al mundo, de acuerdo a cómo el mundo los valida, mis amados hermanos. Ya, dice Pablo, a nadie consideramos según la carne. Ya no son todas estas evaluaciones mundanas de qué carro maneja, qué ropa viste, mira cómo se maquilla, mira el peinado que trae. Ya no son todas estas evaluaciones mundanas. Ahora miramos a los demás desde la perspectiva, como decía alguno de ustedes por ahí, de si necesitan a Cristo o no. ¿Cómo están en su relación con Cristo? ¿Cómo les podemos hacer un bien espiritual? Ya sea ricos o pobres. Entonces, tenemos mucho por confesar, muchos pecados por confesar aquí. Y tenemos muchas peticiones que hacer. Pero para terminar, hermano Manuel, veo que tienes levantada tu mano. Sí, pastor, buenas noches. Sí. Yo creo que, en mi caso, yo lo que necesito hacer es evaluar mi corazón. Es como dice el hermano William. Llevamos un equipaje en esta vida y no sabemos si todavía ese equipaje nos está ayudando o tenemos que dejarlo. Tenemos que confrontarnos, tenemos que vernos, nuestro corazón dónde está y si necesitamos cambiar, pedirle de todo corazón y sinceridad y humildad a Jehová que transforme nuestro corazón, que nos ayude
a cambiar lo que tenemos que dejar atrás, ese viejo hombre, ese equipaje viejo y mohoso que ya no nos sirve para ningún beneficio, sino que le han traído más sufrimiento que beneficio. Tenemos que hacer esa introspección a nuestro corazón y pedirle a Jehová que nos ayude en las áreas que todavía no hemos podido conquistar. Sí. Gracias. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Que así sea con Que cada uno de debemos ser nosotros. humildes. Que así sea con cada uno de nosotros. Hermana Rosemary, tú nos puedes dirigir en oración para terminar con estas peticiones a Dios. Ya lo quité de mí. Vamos a orar. Señor bendito Dios que estás en los cielos, cuánto tú nos has hablado en esta noche, cómo tú has mostrado nuestro pecado de orgullo, de vanagloria. Nuestro pecado, Señor, de que muchas veces hacemos juicio con las personas tomando el lugar tuyo, viviendo por las apariencias. Venimos en confesión en esta noche, cada uno de ellos, en arrepentimiento, Señor, suplicándote que tú obres en nuestros corazones, que nos dé la mente de Cristo, que en el poder de tu Espíritu Santo podamos vencer ese pecado que mora en cada uno de nosotros y podamos conformar nuestro corazón conforme al carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor. Yo sé que esta palabra tuya que hemos estudiado esta noche nos ha dado convicción de pecado en diferentes áreas a todos nosotros, porque somos pecadores, pecamos en nuestro orgullo y no vivimos conforme al estimando como los demás superiores a nosotros mismos, sino que nos consideramos la gran cosa muchas veces. Oh Señor, gracias porque en Cristo somos perdonados, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y ella lo transforma y tenemos esperanza de que cada día creceremos más en santificación para llegar y crecer y ser conformados conforme a Cristo. Amén. Gracias, Señor, por los pastores de la iglesia. Dales un corazón humilde, un corazón como el de Cristo, que las ovejas, Señor, cada una de ellas honren y se sometan a ti a través de tener un corazón y una vida que se somete a la dirección pastoral y una vida de oración en favor a ellos. Oh Señor, ayúdanos, bendícenos y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.